Y el Espíritu Santo, ¿cierto? Está sobre la faz de la tierra, Él es nuestra ayuda, Él está donde le permiten entrar y Él está mientras su pueblo lo adora. Eso es lo que estábamos haciendo esta mañana, estábamos adorando. Y dice la palabra de Dios que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ¿quién está ahí? El Espíritu de Dios está en medio, ¿cierto? Y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, porque el Espíritu Santo pudre los yugos y el Espíritu Santo hace que las tinieblas se vayan. La Biblia nos menciona en el libro de Hechos capítulo 2 del 1 al 4, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, fue dado el Espíritu Santo. ¿Han leído esa parte? Que dice que Jesús subió a los cielos y dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo, fue dado el Espíritu de Dios y dice que comenzaron a hablar en nuevas lenguas, no se entendían lo que hablaban, empezó a haber un mover del Espíritu Santo. Pero aquí hay una diferencia. El ser dado es muy diferente al respaldo del Espíritu Santo. Quiero que entiendan esto. El Espíritu Santo es dado, pero cuando el Espíritu Santo es dado, pero es algo muy diferente a tener el respaldo del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo puedo tener el Espíritu Santo puede estar en la iglesia, el Espíritu Santo puede estar sobre la faz de la tierra, pero el Espíritu Santo respalda, ya vamos a ver a quién. Son cosas muy diferentes. La presencia de Dios está, pero muchas veces el respaldo de Dios no está. Y nosotros como iglesia necesitamos tener el respaldo del Espíritu Santo en todo. Si el Espíritu Santo no está en el asunto, muy difícilmente yo voy a vivir una vida plena con el Señor. Necesitamos tener el Espíritu Santo. El respaldo del Espíritu Santo lo tenemos que ganar y requiere de una relación de día a día. Debemos de forjar en la intimidad. El respaldo del Espíritu Santo se debe que ganar. El Espíritu Santo no va a respaldar al que no obedece. El Espíritu Santo no va a respaldar al que no cree. El poder y el respaldo del Espíritu Santo no es algo mágico, no es un conjuro, no es que nosotros digamos, haz esto y el Espíritu Santo lo hace. No funciona de esa manera. Muchas veces creemos que es así. Espíritu Santo, Dios, muévete en esto. Pero el Señor no funciona de esa manera. El Espíritu de Dios no funciona de esa manera. No es algo mágico. No funciona así. Esto es como una empresa pequeña que va a realizar un proyecto y va respaldada por una empresa grande. ¿Qué tiene que ver esa empresa grande para respaldar a esa empresa pequeña? ¿Qué tuvo que haber para que esta empresa dé su reconocimiento de respaldar a esta microempresa? ¿Qué tuvo que haber ahí? ¿Qué creen ustedes? Para que una empresa grande respalde a una empresa pequeña, ¿qué tiene que haber primero? Una relación, ¿cierto? Porque la empresa no irá a respaldar a cualquiera así como así. No le va a prestar plata así como así. No va a prestar su nombre así como así. La empresa que quiere respaldar a una más pequeña necesita tener relación, conocer de qué se trata esa empresa. Porque la relación lleva a la confianza. La relación lleva a qué seriedad tengo yo. La relación lleva a ver qué ímpetu tengo yo. Y ímpetu es qué fuerza, qué ganas, qué pasión tengo yo de hacer las cosas. Y lo mismo funciona con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesita tener una relación con nosotros para poder respaldarnos. Si nosotros no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no podemos pretender que Él nos vaya a respaldar, porque sería antibíblico. Necesitamos tener una relación. Igual pasa con nosotros. Debemos de tener una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vendrá el respaldo. Por eso la palabra de Dios es clara, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás ¿qué? Será añadido. Y cuando habla de que todo será añadido, ese es el respaldo del Espíritu Santo. Pero ¿a quién debo buscar primeramente? Al reino de los cielos. Entonces, si yo busco primeramente las añadiduras, busco primeramente las bendiciones, me voy a frustrar, porque el Señor no va a abrir puertas. Sería ilógico, Él no se puede contradecir en su palabra. Él dice, búsquenme primeramente a mí. Y Él dice, el que me busca, ¿cierto? Me encuentra, el que toca, le abriré, ¿cierto? El que clame, dice, me hallará, el que me busque con ansias. Necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo, si no, vamos a tener una vida religiosa, una vida dominguera, una vida de solo venir a la iglesia y ya. No vamos a tener una vida plena con el Espíritu de Dios. Necesitamos entender esto. ¿Y cómo es esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿A través de qué?
la oración y la lectura de la palabra. Si yo no oro y si yo no leo, muy difícilmente voy a conocer qué quiere Dios para mi vida. En esta práctica, el Señor nos muestra en qué cosas debo cambiar, qué debo dejar y en qué necesito fortalecimiento y obediencia, e inmediatamente me lleva al ayuno. Quiero que entiendan la dinámica de esta relación. Si yo anhelo la presencia del Espíritu Santo, yo necesito iniciar mi relación con el Señor. Necesito empezar a orar. Pero yo tengo que saber también qué me dice Dios, a dónde tengo que ir. A la palabra de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios me redarguye, dice que me instruye, dice que me empieza a poner sobre mí una conciencia. ¿No han sentido acá que usted va a hacer algo malo y usted siente aquí que no debe de hacerlo? O que usted lee la palabra de Dios y entra algo acá y dice, Dios mío, yo te estoy fallando. Cuando yo empiezo a tener esa relación, inmediatamente, si yo soy bíblico, ¿voy a dónde? Al ayuno. Porque el ayuno me ayuda a romper lo que el Señor me está mostrando en la palabra. Entonces funciona así. Yo le oro al Padre, el Padre me escucha, leo su palabra, el Padre me habla y yo voy al ayuno. Es una relación, es una dinámica. Yo tengo que orar, leer la palabra y ayunar para que el Espíritu Santo me empiece a limpiar. Si yo no tengo estos tres conceptos en mi vida, estas tres prácticas de poder en mi vida, muy difícilmente voy a tener una vida plena con el Señor. Porque imagínense el Señor cómo nos va a respaldar si no hay relación. Si yo no tengo una relación con Él, ¿cómo me respalda? ¿Cómo el Espíritu Santo me respalda? Necesitamos entender esto. Oración, palabra, me lleva a tener una conciencia de obediencia, me lleva al ayuno, el ayuno alimenta mi espíritu y viene el respaldo del Espíritu Santo. No hay otra manera, no es mágico. Sin Sarabín, Señor, muévete aquí. Y el Señor allá se va a burlar porque dice, ¿cómo así? Si ni siquiera ora, ni siquiera lee mi palabra, ¿cómo me manifiesto? Si ni siquiera sabe por dónde lo voy a dirigir. Entonces necesitamos entender esto, necesitamos mucha oración, mucha lectura de la palabra. Y es así como la obediencia me lleva a vivir el respaldo del Espíritu Santo. Necesito vivir el respaldo. Nosotros como cristianos necesitamos el respaldo del Espíritu Santo en todas nuestras áreas, en todas, en la financiera, en la familia, en la revelación de la palabra, en la protección. ¿Ustedes se imaginan donde el Espíritu Santo a nosotros no nos brindara protección? ¿Qué sería de nosotros? ¿De cuántas cosas nos ha librado el Espíritu Santo? Pero necesitamos ir mucho más allá. Y quiero que vayamos ahí ya la palabra en Lucas capítulo 4 del 1 al 15. Y dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, en la punta del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. En el versículo 1, Jesús tenía esa relación con el Espíritu Santo, porque dice que estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, y fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo quiere decir que alimentaba su espíritu, tenía una comunión, porque dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Fue llevado por el Espíritu Santo, no fue obligado, fue llevado. El Espíritu Santo lo dirigió y Jesús decidió ir.
vemos que es una relación de dirección y no de obligación. Entonces, el Espíritu Santo nos direcciona, no nos obliga. Y el Espíritu Santo va a moverse y va a respaldar y va a mostrar su poder donde a Él le permitan estar, donde a Él le permitan manifestarse. Jesús es audible aquí en este verso. Él fue audible porque dijo, y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que ¿quién lo llevó a ayunar? El Espíritu Santo le dijo, Jesús, usted tiene que ayunar 40 días, porque Jesús, no olvidemos que en ese tiempo era hombre, 100% hombre, 100% Dios, tenía las mismas debilidades del hombre. Él sin la ayuda del Espíritu Santo no podría vivir 40 días de ayunos, no podría haber soportado la tentación del enemigo. Nosotros necesitamos tener al Espíritu Santo. Él fue llevado, Él obedeció, porque el reino de los cielos es un gobierno de dirección, no de obligación. No me obliga a mí a tenerlo a Él. Muchas veces nos llenamos de todo menos del Espíritu Santo. Nos dirige muchas cosas menos el Espíritu Santo, y así no vamos a presenciar su respaldo. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida pesan muchas más cosas que la presencia del Espíritu Santo, y aún no aprendemos a discernir cuál es la voz de mi conciencia, cuál es la voz del Espíritu Santo, cuál es la voz del diablo y cuál es la voz del mundo. No sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, porque tergiversan las voces que escuchan aquí. Por eso dice la palabra que vayamos delante del Señor y le digamos, Señor, ya no tengo mi mente, ahora tengo la mente de Cristo, renueva mi mente. Y empezamos a tener una relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a direccionar a lo que tenemos que hacer. Entonces muchas veces confundimos las voces porque no sabemos quién nos está hablando. ¿Cómo se da uno cuenta que es el Espíritu Santo hablándome? ¿A través de qué? De la palabra. No es nada mágico, no es nada guau. No, Dios dio su palabra y a través de su palabra el Señor me enseña qué debo de hacer. Pero yo tengo que tener una conciencia de lo que el Espíritu Santo me está hablando. Esto es mucho más profundo de lo que parece. En este pasaje vemos cómo el Espíritu Santo respaldó a Jesús con resistencia frente a la tentación del diablo y cómo Jesús ejerció la autoridad de la palabra y cómo fue respaldada. Lo vemos del versículo 3 al 12, cuando el diablo se le acercaba, él que le decía, conocía la palabra, decía, escrito está. Y él declaraba la palabra, ¿y quién la respaldaba? El Espíritu Santo. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos respalda. Pero yo tengo que ser consecuente con la palabra. Dice que Jesús era lleno del Espíritu Santo. Si era lleno del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo es santo, habitaba en un templo santo, ¿qué no había en Jesús? Pecado. Si en mi vida hay pecado, si en mi vida las cosas no van bien y yo quiero tener al Espíritu Santo, es un engaño. ¿Por qué? Porque no va a estar el respaldo del Espíritu Santo. Sí va a estar del Señor ahí, me va a seguir amando muchas cosas, pero yo no puedo pretender que el Señor me vaya a respaldar si yo no tengo una vida obediente con el Señor. Miren que la palabra va más allá. Está hablando de que Jesús tenía el Espíritu Santo, que es santo, o sea, no había pecado, y cuando practicaba la palabra, la declaraba, inmediatamente venía el respaldo del Espíritu Santo sin interrupciones. Porque usted puede, cuando esté orando, declarar palabras a la loca, pero puede que no suceda nada. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad en la declaración de la palabra. ¿Vamos bien hasta ahí? Necesitamos entender que necesitamos forjar una relación con Dios. Necesitamos orar, necesitamos leer la palabra, necesitamos profundizar más en la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y echar delante de Él vuestras cargas, vuestras ansiedades. O sea que ¿qué quita la ansiedad, las cargas, el estrés, la depresión? Estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Sí, miren que no es nada del otro mundo. Necesitamos, ¿cómo me humillo yo delante del Señor? Entra a tu cuarto, a tu lugar secreto, cierra tu puerta y órale a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te respaldará en público. Una vida de comunión, de relación. El ayuno me hace a mí crecer espiritualmente y morir a esta carne, porque dice la Biblia que la carne no quiere, pero el espíritu siempre está dispuesto. O sea que la guerra es ¿contra quién? Contra la carne. Yo tengo que luchar contra la carne.
La declaración de Jesús con la palabra fue respaldada porque Jesús obedecía. Jesús obedeció la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces le ha hablado a usted el Espíritu Santo, pero no se ha obedecido? No podemos decirle, Señor, respáldame, cuando el Señor me habla en su palabra, pero yo hoy hago algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. O cuando yo tengo un sentir en mi conciencia de no hacer algo y voy y lo hago, pues el Espíritu Santo no me va a poder respaldar. ¿Por qué? Porque no hay una confianza en esta relación, no hay una seriedad. No hay una seriedad en la palabra de Dios. Yo leo la palabra de Dios, pero es como si me entrara por acá y me saliera por acá. Y dice la palabra de Dios que recibo todo este mensaje en mis emociones y cuando tengo que enfrentar la vida, cuando tengo que enfrentar las luchas, las situaciones, pues dice que va a ser grande su caída. ¿Por qué? Porque esta palabra no entró en el corazón. Por eso dice la Biblia que esto es como una espada de doble filo, que entra y penetra hasta los tuétanos, dice la Biblia, entra hasta allá y clava la palabra de Dios y la revela. Pero yo necesito tener una relación con el Espíritu Santo para tener revelación de esta palabra. ¿Sí entienden cómo funciona todo? ¿Sí entienden que no es solamente ir y ordenar al Espíritu Santo y haz esto, Señor, y muévete acá, y declaro aquí, y hago acá? El Señor no se va a mover si no hay una vida de obediencia, si no hay una vida de relación, si no hay una vida de oración. El Señor respalda al que ora. Por eso es necesario todos los días tener nuestro tiempo de devocional. Levantarme en la mañana, lo primero que voy a hacer es orar, leer la palabra y decirle, Señor, coloco este día en tus manos, dame dirección, y que sea el Señor direccionándonos todos los días, todas las semanas hasta que Él venga. Amén. Necesitamos esto. Jesús la declaraba porque la conocía y sabía su poder y la acción del Espíritu Santo. Por eso Jesús declaraba la palabra, porque Él sabía el poder que tenía. Porque dice que esto fue inspirado por Dios, en 2 de Timoteo, inspirado por Dios para reprender, para instruir, para redarguir. Él sabía el poder que había en la palabra de Dios. Y sabía la acción del Espíritu Santo en respaldo de esta palabra. Ahora, eso es algo que las tinieblas no resisten. En el versículo 13 vemos que Satanás se apartó porque no resistió. Fue toda una dinámica en acción y fue el resultado de oración, palabra y ayuno. Y llegó el respaldo del Espíritu Santo. Mire que Jesús lo vivió. ¿Jesús qué hizo? Guiado por el Espíritu Santo se fue a ayunar. Cuando salió de ayunar, el Espíritu Santo lo respaldó cuando llegó la tentación. Lo mismo sucede con nuestra vida. Necesitamos entender eso porque Satanás dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. Dice, resistan al diablo, sométanse a mí y él huirá de vosotros. ¿Sométanse a qué? A la palabra de Dios. Necesitamos entender eso. Esto es como, la palabra de Dios es como un fusil. Y es como si usted lo llamaran a la guerra y usted se fuera sin el fusil. Así es la palabra de Dios. Esta es el fusil, la espada, el arma favorita suya, lo que le guste, el mazo, no sé, un 3-8, una navaja, como la arma que a usted le guste. Así es esta palabra. Esta es la arma del cristiano. Si un cristiano no se instruye, no lee la palabra, no ora, fácilmente va a caer en la tentación. Fácilmente. Es blanco grandísimo para el enemigo. El enemigo va a llegar con su astucia y como usted no tuvo tiempo con el Espíritu Santo, no va a saber a quién creerle. Entonces el Espíritu Santo le habla en la mente, el diablo le habla en la mente y usted cree que es el Espíritu Santo, va y cae fácilmente. Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no nos instruimos en la palabra, no le oramos a Dios que las riquezas celestiales sean reveladas a mi vida y el conocimiento del cielo esté aquí para yo andar en esta vida pianito delante del Señor. Este ejemplo de Jesús en la tentación nos muestra que es todo un proceso de cultivo. Yo debo de cultivar una relación. Jesús pasó 40 días orando. Él no se fue a dormir al desierto. Él se fue a orar, estaba ayunando y estaba teniendo relación en ese momento con Dios. Y el Espíritu Santo lo respaldó. Entonces, miren que la palabra de Dios no enseña otra cosa a que no sea, sino orar, leer, ayunar y el Señor hará el resto. Así funciona. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, creo que era la reina Esther que mandó ayunar a todo el pueblo.
hasta los perros, todo mundo, los ratones de la iglesia, todo mundo, todos los animales de ese país, todo mundo en ayuno para ver el respaldo de Dios. Y Dios lo respaldó. No fue exterminado el pueblo de Israel porque una mujer entró en obediencia, escuchó la voz del Espíritu Santo, que fue la voz del tío, creo que era el primo, que representa la voz del Espíritu Santo, le habló, ella obedeció y Dios respaldó. Esa es la única manera de cómo el Señor va a respaldar. ¿Por qué? Es evidente la dirección que tenía Jesús, porque supo cómo enfrentar la presión a través del Espíritu Santo, porque leemos en el versículo 1 que fue llevado por el Espíritu Santo. Cuando llegan esos tiempos de presión, que usted no sabe qué decisión tomar, cuando llegan esos momentos difíciles, si usted no ha cultivado una relación, no va a soportar la presión, no la va a soportar. Llega tal presión que lo lleva a usted a que usted caiga, o a que usted ceda, a que usted haga algo, a que usted no viva el poder de Dios. Por eso usted necesita todos los días. Es que cuando uno ve las Fuerzas Armadas, es como si el reino de los cielos hubiera revelado con las Fuerzas Armadas. Porque cuando usted entra a prestar servicio o a hacer un curso o algo que tenga que ver con las fuerzas militares, usted tiene que tener una preparación. Usted le tiene que enseñar cada parte del arma, usted tiene que desarmarla, tiene que volverla a armar. Usted tiene que hacerle aseo, usted tiene que limpiar, usted tiene que conocer todo. Usted tiene que, si van en el monte y van calladitos, usted no puede gritar, ¡oye, compañero! Usted tiene que tocar al de enseguida y van dándose señas. Y todo es una estrategia para porque usted no sabe en el momento que usted vaya caminando por la selva, por el desierto o por donde vaya, le va a salir el enemigo. Usted no sabe, usted tiene que estar preparado. Usted no puede dar papaya. Y ese es el 11º mandamiento, no dar papaya. Porque si usted da papaya, chao. Necesitamos estar preparados para la guerra. Necesitamos tener una relación diaria con el Espíritu Santo para poder enfrentar los días de presión. Cuando lleguen los momentos difíciles con la familia, la presión de las finanzas, la presión de las emociones, la presión de los sentimientos, la presión del mundo, la presión de la carne, la presión del enemigo. Cuando llegue toda la presión, usted sepa cómo reaccionar, porque el Espíritu de Dios habita en usted. Y donde el Espíritu Santo habita, dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Así es como funciona esto. ¿Ven cuán importante es mi relación diaria con Jesús? Es demasiado importante. Usted se imagina uno teniendo una relación con el esposo de cada 8 días. Hablamos el domingo y no se ven el domingo y medio charlan el domingo y sigue toda la semana igual. Así sucede con nosotros muchas veces. Nuestra relación con Dios es solamente de domingo. ¿Qué diferencia hay de pasar de la iglesia de allí a acá? No hay ninguna diferencia. Necesitamos entender cómo funciona todo esto con el Señor. Y Jesús es claro ejemplo. Y vamos a ir más abajito en el mismo Lucas capítulo 4 del 16 al 22. Versículo 16 al 22. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le dio el libro del profeta Elías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Qué vemos acá? Vemos cómo el Espíritu Santo respaldó a Jesús me adelanté. Vemos cómo era de costumbre leer las Escrituras. Era costumbre. Dice que Jesús se levantó, fue a la sinagoga y ¿qué fue lo primero que hizo? Leer las Escrituras.
¿Y qué sucedió al leer esas escrituras? Vamos a leer del versículo 23 al 44. Dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta, el profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad, o sea, agarraron a Jesús y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos para despeñarle, o sea, lo iban a mandar por un despeñadero abajo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Dice el 31, descendió luego Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaban los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribando en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Paremos un momento ahí. Eso es el respaldo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Cállate y vete, sin show, sin nada. Cállate y vete, ya. ¿Qué hizo el demonio? Chao. El demonio dice, tú eres el Santo de Dios. O sea que eso nos dice que los demonios saben quiénes somos usted y quiénes somos yo. ¿Será que los demonios dicen, este es el Santo de Dios? O el demonio mejor dice, ni hablo porque, uy, qué belleza. El mundo espiritual nos conoce. El mundo espiritual sabe quiénes somos nosotros en el Señor. Acá está diciendo, ¿con qué palabra y con qué autoridad habla? O sea, tenía palabra de autoridad Jesús. Y para que Jesús se parara a leer el texto de Elías en la sinagoga, allá no se paraba cualquiera. En la sinagoga tenía que pararse un maestro. Por eso le llamaban rabí, porque él era un maestro de las escrituras. Él era un docto en las escrituras. Por eso lo dejaron leer la palabra. Donde haya sido otro, no lo dejan ni subir al altar. Él sabía la palabra, por eso aquí dice, se maravillaban de su doctrina, se maravillaban de su autoridad, de su elocuencia. ¿Por qué? Porque Jesús estudiaba las escrituras y no tergiversaba las escrituras. Dice en el 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Esto es tremendo, porque ahora sí, vemos cómo el Espíritu Santo respaldó a Jesús ¿con qué? Con protección de la muerte. ¿Sí que le iban a matar? Le iban a tirar por un peñasco abajo, y dice que él salió caminando en medio de ellos. O sea, yo me imagino esa escena. El Espíritu Santo le confundió la mente a todos allá, y no sé, le cegó los ojos, no sé qué hizo, y él salió relajado en medio de ellos. Lo libró de la muerte, lo respaldó para echar fuera demonios. ¿Cuántos de aquí aún todavía le tienen miedo a los demonios? Medio se cae una cosita en la casa y ¡ay, Virgen Santísima!
No han entendido la autoridad, el poder. Virgen del agarradero, Dios mío, agárrame primero. No han entendido el poder y la autoridad. Necesitamos tener respaldo frente a las tinieblas. Sanó la suegra de Pedro. Eso es un remilagro. Sanar la suegra. Sanó la suegra de Pedro. Sanidades. Sanó a cantidad de personas. Lo respaldó en la predicación, porque dice que él se fue calladito a la mañana y dice que se fue a un desierto. Dice que la gente lo seguía y no quería que él se fuera. O sea, les encantaba cómo les predicaba, les encantaba cómo les hablaba. ¿Y qué dijo Jesús? Tengo que ir a otros lugares a predicar. Respaldo en la predicación. ¿Cómo ven los asombrosos días de Jesús en la tierra viviendo el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo ven ustedes eso? Los asombrosos días de Jesús en la tierra viviendo el poder del Espíritu Santo. Eso es algo increíble. Lo que pasa es que uno lee la palabra muy rápido, pero cuando uno empieza a profundizar, uno se da cuenta que Cristo día a día vivía el poder del Espíritu Santo. Y él no se preocupaba, Dios mío, ¿qué como mañana? ¿Qué voy a almorzar? Señor, ¿cómo pago esto? Dios, ¿qué me pongo hoy? Él no habla de eso. Él simplemente vivía el poder del Espíritu Santo. Y yo me imagino que las personas llegaban, uy no, el maestro está cansado de predicar, tenga esto, y el Señor le enviaba. No se preocupaba por las añadiduras, se preocupaba por vivir el poder del Espíritu Santo. Jesús tenía su relación diaria con el Padre y el Espíritu Santo respaldaba esa relación. Jesús era tremendo para orar. Ustedes leen la Biblia que se levantaba de madrugada a orar y él le dijo a sus discípulos, espérenme aquí un momentico que voy a ir a orar. No vayan a dormirse, quédense orando para que no entren en tentación. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a orar, Señor, dame fuerzas, ayúdame, que se haga tu voluntad, no la mía. Llegó y estaban las bellezas, ¿qué? Durmiendo. Oiga, despiértense, voy a volver a orar 3 veces, voy a volver a orar, ¿cierto? 3 veces, y él. Cuando Jesús volvió a orar, ¿dónde estaban las bellezas? Durmiendo. Volvió Jesús, ¿y dónde estaban las bellezas? Durmiendo. ¿Cuántas veces le dijo el Señor? 3 veces, oren. ¿Y cuántas veces lo negó Pedro? Si ven, le dijo, oren para que no entren en tentación. Llegó Judas, ¿cierto? El traidor, el Judas llegó, le dio un pico, llegaron, lo prendieron. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Sí o no? Sacó y le mochó la oreja al otro. Y Jesús le dijo, si hubiera orado, no hubiera pasado eso. El Señor necesita que nosotros tengamos tiempo de oración, de leer la palabra, de relación, para no caer en tentación, para resistir la presión, para resistir los días malos. Por eso el Señor habla tanto de eso. Dice, oren sin cesar. Mientras que yo llego, yo soy como un ladrón que viene en la noche, no saben cuándo voy a llegar, pero que cuando yo llegue no los encuentre durmiendo, los encuentre velando, los encuentre clamando. Pero necesitamos entender esto. Jesús nos enseñó esto y más. En Juan 14, de 12 a 14 nos dice que las cosas que Él hizo las haremos nosotros y aún mayores, pero necesitamos relación y necesitamos cultivarla. El Espíritu Santo necesita un lugar donde hay relación. No olviden que la relación de Dios con nosotros no es obligación, es de dirección. Cuando yo tomo esto por obligación no va a pasar nada. Cuando yo entiendo que es dirección va a pasar mucho. Porque yo necesito la dirección de Él. Yo necesito ir donde Él es el Espíritu Santo. Dirígeme. Espíritu Santo, muéstrame. Tomo esta decisión. Hago este negocio. Este es el hombre correcto. Esta es la mujer correcta. Señor, háblame aquí. Señor, todo paso que yo dé, lo quiero dar contigo, Señor. Señor, ¿a ti te parece bien que yo haga esto? Es un reino de dirección, es una relación de dirección. Pero si yo voy y entro a la presencia de Dios, no, ahora el Señor me va a obligar a no hacer esto. Es que la palabra de Dios me dice que no lo haga y es que eso es lo que a mí me gusta. No, es que la palabra de Dios me dice que por ahí no es, pero es que Él es el que me gusta, ella es la que me gusta. Es que ahí yo quiero. Ya le preguntó al Señor si sí o si no. ¿Qué piensa el Señor de su relación? ¿Qué piensa el Señor de sus finanzas? Señor, ¿tú quieres qué invierto yo con este dinero? Tú quieres, Señor, que yo dé, Señor, tú quieres que a dónde ayudo, tú quieres cuánto dé, Señor, ¿a quién le doy, Señor? Si ven que necesitamos la dirección del Espíritu Santo, Señor, muéstrame en qué están mis hijos, dame dirección, que yo me dé cuenta
¿Qué está haciendo él para llorar? No para caerle encima, no, para orar. Señor, dame dirección y empezar a reprender todo lo que ha venido contra él. Señor, dame dirección, dame discernimiento, hazme audible tu voz para saber cuándo el enemigo viene a sacarme de todo, Señor. Porque esto es una guerra. Mire que ahí dice en el capítulo 4, versículo 13. Dice que el diablo se apartó. ¿Por qué? Por un tiempo. Él no se apartó del todo, se apartó por un tiempo. Él volvía otra vez. ¿Y Jesús qué tenía que hacer? Resistir otra vez. Y usted dirá, ay, o sea que así es hasta que Cristo venga. Hay que resistir hasta que Cristo venga. Hay que dar la buena pelea hasta que Cristo venga. Hay que reprender demonios hasta que Cristo venga. Hay que obedecer hasta que Cristo venga. Hay que hacer todo lo que dice las Escrituras hasta que Cristo venga. Amén. Para palpar el poder y el respaldo de Dios, esto va mucho más allá. Activen la oración, activen la lectura, crezcan con el ayuno, vivan el poder, el respaldo del Espíritu Santo. Y es ahí donde todo cambia y pasamos a vivir lo sobrenatural. Necesitamos vivir lo sobrenatural. En estos tiempos tan difíciles necesitamos orar, orar y orar. Necesitamos nunca parar de orar. Usted necesita orar. Las familias, los que están aquí como familia, los esposos, ustedes son los sacerdotes del hogar. Usted no le puede pedir al Espíritu Santo que lo respalde en todo cuando usted ni siquiera es el sacerdote de su casa. Usted no le puede pedir al Espíritu Santo que lo respalde en las finanzas cuando usted ni siquiera ora por su esposa, por sus hijos, cuando usted engaña a su esposa, cuando usted engaña a sus hijos. Necesitamos ser consecuentes con la palabra. El Señor no puede abrir puertas cuando usted quiera. Señor, ábreme todas las puertas. Y el Señor dice, pero usted ni siquiera ora, usted ni siquiera me busca, es que ni siquiera viene a congregarse. Y por eso dice la palabra de Dios, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque los días son malos. Necesitamos forjar una relación. Amén. Necesitamos. Es duro. Nadie dice que es fácil. No, es duro. Usted tiene que disciplinar su carne. No volverse una disciplina porque eso sería algo monótono con el Señor. No, discipline su carne. Discipline. Así como usted tiene que levantarse temprano a trabajar, levántese un poco más temprano a orar. Es disciplinar la carne, someter la carne. Porque recuerden, la carne nunca quiere, pero el Espíritu Santo, el Espíritu siempre está dispuesto a hacer todo. Entonces, para poder tener el respaldo del Espíritu Santo, necesitamos tener una vida de oración, de lectura de la palabra, de ayuno venteado. Porque si usted aún todavía es muy carnal, le falta ayuno. Le falta ayuno venteado. Uy, es que eso me duele aquí. La carne está viva. Hay que matarla. ¿Cómo? Ayunando. Resista. No, yo tengo que ayunar. Tengo que cambiar estas actitudes. Tengo que sacar esto de mi mente. Usted dice, pero ¿por qué reprendo a todos los y nombra a todos los demonios? Pero sigo con esto, Señor. Pregúntele, Señor, ¿será la carne que está por ahí despierta? Necesitamos ayunar. Necesitamos practicar lo espiritual para poder vivir el respaldo de Dios. Amén. ¿Cuánta relación nos falta? Mucha, ¿cierto? Mucha relación para poder vivir el Espíritu Santo. Y algo de lo que está sucediendo hoy es la era del entretenimiento. Mire, esto es algo increíble. Un entretenimiento por todo lado. Cuando usted menos piensa, la 1 de la mañana. Ay, yo es que iba a orar, ¿no? Mañana. Y ahí se le fue. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Por todos lados se le fue el tiempo. Las series de Netflix, la novela de Caracol, de RCN, Yo me llamo. ¿Sí? Todo eso le quita el tiempo a la oración. No es que usted sea malo tener la caja del diablo en la casa, ¿no? Porque dicen que es la caja del diablo, no, pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y hay tiempo de orar primero y después reúnase con su familia. Pero hay tiempo para todo, menos para cultivar la relación. Hay tiempo para todo, mire, para todo hay tiempo, menos para orar y para leer la palabra. ¿Sí ven lo espiritual que es esto? ¿Por qué? Porque hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, para devorar su relación, para devorar su alma y sacarlo a usted del propósito de Dios. Y por eso usted necesita estar conectado, porque cuando usted empieza a obedecer, es que eso es así, cuando usted empieza a obedecerle al Señor y usted empieza a ser radical y usted dice, voy a tener mi vida bien con el Señor, voy a obedecer, aparece de todo, ¿sí o no? Aparece de todo. El que nunca le hablaba, el novio de quinto de primaria aparece, ¿sí o no? La noviecita de por allá le aparece,
¿Cuándo aparecía eso? Aparece el amigo y le dice, vamos a tomarnos este aguardientico, vamos a jugar billar y tomémonos este aguardiente. Y usted, ay, sí, no, yo acá todo aburrido, vámonos. Ya termina todo borracho. Y se levantan el domingo, ay, la iglesia. Así funciona el enemigo, pero ¿cómo sabe usted, cómo discierne usted eso? Porque el enemigo está buscándole la caída a usted por cualquier ladito, él tira cascaritas. Tirémosle esta cáscara a ver si cae. Tirémosle cáscaras, cáscaras, cáscaras. Pero si usted no tiene dirección, si usted no tiene discernimiento de la voz del Espíritu Santo, va a caer muy fácil. Entonces necesitamos cultivar esa relación.